Buenas noches, ingeniero. Esta es la presentación del grupo 3, el estudio de caso. Los integrantes son Ibarra Díaz Milena Michelle, Milton Ariel Cueva Guamingo, Carlos Andrés Wando Luisa Torres, Keila Estefanía Galeano Álvarez, Rosero Chilizana Alejandra, Brandon Javier Saltos Cárdenas y David Leandro Correa Beltrán. La presentación inicia con la resolución analítica del sistema de ecuaciones lineales. Este es el sistema de ecuaciones lineales, tiene tres incógnitas y primero vamos a resolverla analíticamente. Llamaremos a cada ecuación con un número. Por ejemplo, la primera va a ser 1, la siguiente va a ser la 2 y la última va a ser la 3. Y mientras vayamos despejando o creando otras ecuaciones, les iremos siguiendo poniendo los números. Por ejemplo, 4 o 5, mientras necesitemos. Entonces, como primer paso, vamos a multiplicar la ecuación número 3 por 2 para despejar x1 y reemplazar ese valor en la ecuación 2. Si multiplicamos por 2, la ecuación nos quedaría 4x1 más 10x2 y más 4x3 es igual a 6. Despejamos 4x1 y nos quedaría menos 10x2 menos 4x3 más 6. Ahora reemplazamos en la ecuación número 2 y la ecuación resultante será la ecuación 4. Reemplazamos en el 4x1 lo que nos había salido de arriba y nos quedará 9x2 es igual a menos 5x3. Esa va a ser una primera parte. Ahora, esta primera ecuación la voy a reescribir para que sea más fácil la manipulación. Nos quedaría 1 sobre 10x1 más 1 quinto x2 más 2 quintos x3 igual a 11 diezavos. Entonces podemos multiplicarla por 20 y despejar el x1 para luego reemplazarlo en la ecuación 3. Nos quedaría 2x1 más 4x2 más 8x3 es igual a 22, luego de realizar los cálculos y realizar las simplificaciones. Entonces nos quedaría despejando 2x1, nos quedaría igual a 22 menos 4x2 menos 8x3. Ahora, reemplazaremos el 2x1 en la ecuación número 3. Ahora obtendremos, gracias a ese reemplazo, el resultado de x2. Vamos a revisarlo, porque x2 quedaba igual a 6x3 menos 19. Ahora, la ecuación de la que me refiero es 9x2 es igual a menos 5x3. Entonces, reemplazamos el valor de x2 y realizando los cálculos nos quedaría x3 es igual a 2.898305.085. Ahora ya está prácticamente resuelta porque ya tenemos el valor de x3 y vamos a reemplazarlo el valor de x3 en la ecuación número 4 ya que esta solamente tiene dos incógnitas, x2 y x3. Entonces reemplazando ahí el x3 ya tendríamos el valor de x2. Después de realizar estos cálculos nos quedaría que el valor de x2 es menos 1.61016949.2. Ahora ya con el valor de x2 y el valor de x3 es cuestión de reemplazar en la ecuación número 2 estos valores y así obtener el valor de x1 que es igual a 2.62.711.86.44. Yo les voy a explicar un poco de la implementación de los modelos numéricos para resolver el primer ejercicio. Como primer punto tenemos la importación de librerías. Para el primer ejercicio únicamente vamos a importar la librería NumPy, ¿ya? Para resolver el ejercicio lo vamos a resolver de la forma x igual a b, en donde a es la matriz de coeficientes, b es el vector de constantes y x nos representa las variables del sistema. Para iniciar esto vamos a formar nuestra matriz A, que es la que nos dieron en el ejercicio, aquí la podemos observar, y la matriz de constantes, que tenemos 1.1 y 3. Como siguiente punto vamos a realizar nuestra matriz aumentada con el comando np hsstack y con la matriz A y matriz B. Hay otra opción para realizar esto y es usando np.concatenate entre A y B, pero la diferencia de esto es que tenemos que especificar que vamos a concatenar en una columna, por eso es el axis 1. Para el pivoteo parcial por filas, hemos creado una función donde necesitamos una dimensión. Para esto usamos el np-shape de la función de la matriz aumentada y vamos a almacenar nuestras filas en n y nuestras columnas en m. Y vamos a realizar una copia de nuestra matriz aumentada en ABP, que significa que es la matriz aumentada AB, pero con pivoteo. Esto para no modificar la función principal y después observar el cambio que realice en cada paso. Y vamos a empezar con las iteraciones. En este punto, las iteraciones lo que vamos a hacer es ir probando una en una, excepto la última. Y lo que vamos a buscar de la columna, cuál es el valor absoluto mayor entre ellos. Y vamos a almacenar esto en un pivote. Vamos a buscar el argumento máximo de esa columna y lo vamos a almacenar en un pivote. Y para intercambiar filas, lo que vamos a hacer es que si el pivote no se encuentra en la diagonal, vamos a realizar el cambio de intercambio de filas. Y de no ser así, vamos a retornar directamente la función ABP.
Para el pivoteo escalonado es algo similar al pivoteo parcial por filas. Igualmente necesitamos una dimensión. Vamos a encontrarlo con NP-shape y almacenar en n el número de filas y m el número de columnas. Y al igual que antes, vamos a hacer una copia de la matriz. Pero en este caso sería en ABE, en la matriz con pivoteo escalonado. En esta parte de la iteración sería similar a la anterior, que vamos a ir trabajando por cada fila excepto la última. Y el cambio que radica en este ejercicio es que vamos a tener una razón. ¿A qué me refiero? Vamos a buscar la razón entre la fila y la columna en la que se encuentra. Y vamos a buscar el valor máximo de esos. Y ese será nuestro pivote, el argumento máximo. Para este punto, igualmente hacemos el intercambio de filas. Al igual que antes, si es que el pivote es diferente al que se encuentra en la diagonal, se va a hacer el cambio y de no ser así, simplemente retornamos la función. Aquí podemos observar otra forma de intercambiar filas de una forma más directa, a diferencia del intercambio de filas que colocamos. Los dos son funcionales y se podrían usar de la misma forma. Por último, para el pivoteo completo, tenemos que tener en cuenta que pues, también se va a intercambiar columnas, aparte de filas, por lo cual nosotros necesitamos también un índice en el cual vamos a colocar en dónde se encuentran nuestras nuevas variables, para lo cual, adicionalmente a las dimensiones y el número de filas y columnas, usamos un index para rastrear las permutaciones de columna. Al igual que antes, vamos a empezar con las iteraciones de todas las filas excepto la última, pero aquí vamos a empezar a buscar los valores absolutos de la matriz fila y también de la matriz columna. Y los vamos a almacenar en unas variables de fila y columna y en donde serán los índices que vamos a almacenar, almacenar en el index. Para finalizar, realizamos el intercambio de filas, que es similar a lo que estábamos haciendo en los otros casos, y aquí tiene la diferencia en el intercambio de columnas, que aparte de hacer el intercambio de columnas, actualizamos el índice para que pueda mostrar en dónde se encuentra nuestra nueva variable. Para la resolución de ecuaciones vamos a aplicar Gauss, en el cual nuestra iteración lo que va a hacer es que del pivote en adelante vamos a empezar a hacer ceros y esta será nuestra referencia de uno por uno. Después de haber hecho ceros la matriz, nosotros tenemos que empezar a sustituir los valores desde la última fila hacia la primera columna. Por eso es que nosotros vamos a tener aquí esta variable de aquí, que tenemos última columna m-1, porque vamos a ir hacia arriba, excepto la última columna y excepto la última fila. Y tenemos la iteración de, como decíamos, desde la última fila hasta la primera fila, en donde íbamos a ir sumando los productos de los coeficientes y las soluciones conocidas de las columnas posteriores a la i. Aquí podemos observar que b es el término independiente de la fila, x, y aquí vamos a calcular nuestra solución de la fila, y aquí lo que le hacemos es una transpuesta a nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta nos va a dar en una fila y nosotros necesitamos que sea una columna para poder comprobar. A continuación, yo voy a presentar la resolución numérica del sistema con todas las estrategias de pivoteo. Resolución con el pivoteo parcial. En esta parte únicamente estamos invocando a las funciones. Voy a continuar para explicar cómo es que se generan los pivotes. En este caso, aquí tenemos la matriz aumentada sin pivotear. Se calculan los valores absolutos de la primera columna. Elegir como pivote el primer elemento de la columna con mayor valor absoluto. El elemento elegido es 4. Se intercambia la fila 1 con la fila del pivote 2. En la segunda iteración se calculan los valores absolutos de la segunda columna. Se elige el elemento número 5 en este caso y se intercambia la fila 2 con la fila del pivote 3. El bucle for itera sobre la matriz AB en este caso, desde la primera fila hasta la n-1, ya que no es necesario porque en la última fila el elemento se encuentra en su ubicación correcta. En la resolución con el pivoteo escalonado. De igual manera vamos a proceder a invocar las funciones definidas en el paso número 2. Aquí únicamente se está imprimiendo la la matriz y la solución. Los pivotes. La matriz aumentada sin pivotear se encuentra al inicio. El primer paso, en la iteración número 0, en este paso se comprueban los valores absolutos de la primera columna. Como podemos observar, el mayor valor absoluto es 4, que está en la segunda fila. Por lo tanto, intercambiamos la primera fila con la segunda, ubicando de manera correcta al pivote. En la segunda iteración i igual a 1, comparamos los valores absolutos de la segunda columna, excluyendo la primera fila. El valor máximo en este caso podemos observar que es el valor de 5.
que está en la tercera fila en el índice 2. Necesitamos intercambiar la segunda fila con la tercera fila. Como podemos observar, una vez realizado este proceso, llegamos a la matriz que previamente imprimimos en este sitio. Como podemos ver, es la misma matriz. A continuación, la resolución con el pivoteo completo. De igual manera, invocamos las funciones definidas anteriormente y los pivotes. La matriz aumentada sin pivotear es la matriz AB. En la primera iteración, igual a 0, analizamos la siguiente submatriz. Es la misma matriz, pero sin la parte de la matriz B. El valor máximo es 5 en la posición 2,1 de la submatriz, es decir, este elemento. La característica fundamental es que en el pivoteo completo hacemos un intercambio tanto de filas como de columnas. El resultado después de esta primera iteración es la matriz que estoy señalando en este momento, donde podemos ver que el valor de 5 está en su posición adecuada. De igual manera, iteramos en la siguiente submatriz. Realizamos el mismo proceso, pero en este caso podemos observar que el 4 ya se encuentra dentro de la diagonal. Entonces es por eso que separan las iteraciones y la matriz que se devuelve es esta. Es la misma matriz que previamente se invocó acá. Ok, yo voy a dar las conclusiones comparativas de las técnicas de pivoteo aplicadas. Al comparar las soluciones numéricas obtenidas mediante el pivoteo parcial por filas, pivoteo escalonado y pivoteo completo, son consistentes y coinciden, indicando que el sistema de ecuaciones es bien condicionado y todas las técnicas funcionan adecuadamente. El pivoteo parcial por filas es la técnica más eficiente en términos de tiempo de ejecución y número de operaciones, y es adecuado para sistemas bien condicionados. Aunque el pivoteo completo ofrece la mejor estabilidad numérica y es preferible para sistemas mal condicionados, en este caso no mostró ventaja adicional. Por lo tanto, para sistemas bien condicionados se recomendaría el pivoteo parcial por filas, por su eficiencia, mientras que el pivoteo completo es recomendable para sistemas mal condicionados donde la precisión y la robustez son críticas. En precisión, podríamos concluir que el pivoteo completo es mejor. En eficiencia, concluiríamos que la mejor técnica es la del pivoteo parcial y por último, que en estabilidad, la mejor técnica es el pivoteo completo. Pivoteo parcial por filas. El pivoteo parcial consiste en seleccionar como pivote el mayor valor absoluto de la columna de la matriz de coeficientes. Esto ayuda a minimizar los errores numéricos durante los cálculos. Este método es más estable que el pivoteo sin intercambios. Ventajas. Reduce errores numéricos y de redondeo. Esto quiere decir que mejora la estabilidad numérica comparada con la eliminación gaussiana sin pivoteo, además de ser menos costoso computacionalmente que otros métodos. Una de las desventajas que tiene es que aunque mejora la estabilidad, no es tan robusto como el pivoteo completo para sistemas muy mal condicionados. Pivoteo escalonado. Una de sus ventajas es que puede mejorar la precisión en comparación con el pivoteo parcial. Y su desventaja es que tiene mayor complejidad en implementación debido a los intercambios de columnas y puede ser menos eficiente. En pivoteo completo, una de sus ventajas es mejora la estabilidad numérica, proporciona una visión integral y completa de los datos ideales para análisis exhaustivos. Y una de sus desventajas es que debido a que son más operaciones por los intercambios de filas y columnas, es mucho más costoso computacionalmente. En conclusión, para sistemas de ecuación bien condicionados, el método de pivoteo parcial por filas es el más apropiado debido a su eficiencia en términos de tiempo de ejecución y número de operaciones. Este método proporciona soluciones precisas con un menor costo computacional. Sin embargo, para sistemas mal condicionados donde pequeñas perturbaciones en los datos pueden causar grandes variaciones, en las soluciones se recomendaría el pivoteo completo debido a su robustez y mejor estabilidad numérica. El pivoteo escalonado puede ser útil en casos donde se sospecha que una precisión adicional es crítica, aunque no siempre ofrece una ventaja significativa sobre otros métodos. En resumen, el pivoteo parcial es ideal para eficiencia y sistemas bien condicionados, mientras que el pivoteo completo es preferible para garantizar precisión y estabilidad en sistemas mal condicionados. Buenas noches. Luego de haber revisado lo que son los sistemas de ecuaciones lineales, ahora vamos a ver acerca de lo que son los sistemas de ecuaciones no lineales. ¿En qué consiste? Un sistema de ecuaciones no lineales puede estar conformado por dos o más ecuaciones no lineales que se deben resolver simultáneamente.
Una ecuación no lineal es aquella en la cual la variable independiente no tiene una relación lineal con la variable dependiente. Esto implica que las variables pueden aparecer elevadas a una potencia muy distinta. Pueden ser multiplicadas en sí, envueltas en funciones no lineales como es el seno, coseno, tangente, logaritmo exponencial, entre otros. En los métodos de resolución existen diferentes tipos de métodos de resolución, pero dependiendo del sistema de ecuación no lineal que tengamos, vamos a elegir el método que se nos haga más fácil o el que pueda ser más completo. Uno de los métodos es el de Newton-Raphson, que este método se utiliza para encontrar aproximaciones que converjan hacia la raíz que nosotros estamos buscando, por medio de iteraciones, que no es otra cosa que empezar por un valor cercano a cero y después ir hallando las rectas tangentes a la función que se nos plantea, hasta que encontremos uno que se aproxime lo suficiente a la raíz. En este caso podemos que consideramos un sistema n de ecuaciones no lineales con la variable n. Tenemos la función 1 que va de x1, x2 hasta xn. Igualmente la función 2 de x1, x2 hasta xn. Y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos tener que al momento de realizar una matriz jacobiana siempre se tendrá el número de filas tanto como ecuaciones escalares, y tanto tenga la función, el número de columnas se podrá tener sus variables, es decir, x1, x2 hasta xn. La iteración, tenemos que evaluar la función f de x elevado a la k mediante el valor del sistema de ecuaciones en el punto actual, y ahí evaluamos la matriz jacobiana, que como la que tenemos acá, que sería la derivada parcial de f1 con respecto a x1, y así sucesivamente. Una vez tengamos la expresión de la matriz jacobiana, evaluamos los puntos y finalmente realizamos las operaciones y hallamos la solución o hasta que la norma de delta x acá sea suficientemente pequeña. Ahora vamos con el método gráfico. El método gráfico se puede utilizar para sistemas de dos ecuaciones y de dos incógnitas. Se puede graficar las ecuaciones en un plano cartesiano y encontrar las iteraciones de las curvas. Cada punto de incepción representa la solución del sistema. Este método puede ser muy intuitivo y visual para algunas personas, pero en sí no es muy práctico para sistemas que tengan más de dos ecuaciones o sea, unas ecuaciones muy complicadas. También tenemos el método de eliminación, que es similar a los métodos que ya utilizamos para resolver los sistemas lineales, como pudieron exponer mis anteriores compañeros. Pero este método trata de simplificar el sistema. Un ejemplo clásico es el método de sustitución, donde se despeja una variable de ecuación y se sustituye a la otra. En los métodos de números generales tenemos dos, el método de la secante y el método de la bicepción. En el método de la secante es bastante práctico, porque se presenta una convergencia casi igual de rápida como el método de Newton-Raphson, pero no se necesita el cálculo de las derivadas de la función, lo que lo podría hacer un poco más fácil. La idea principal de este método el de la secante es utilizar la fórmula del método de Newton, pero sin prescindir de la derivada. En cambio, en el método de la bicepción, el método se basa en el teorema de valor intermedio, también se le conoce como el método de bicepción o partición de intervalos de Bolzano. Este se refiere a una estrategia para resolver los sistemas de manera más iterativa y simultánea, dividiendo el espacio de la búsqueda de los subintervalos y seleccionando iterativamente aquellos que contienen las soluciones. Los criterios de convergencia. Existen dos, tanto lo que es la convergencia local y la convergencia global. En la convergencia local se utilizan algunos métodos, como es el método de Newton-Raphson. Tiene una convergencia rápida cuando se inicia cerca de una solución real. Sin embargo, si la aproximación inicial está lejos de la solución, el método no se puede converger. En cambio, con una convergencia global, los métodos como la bicepción tienden a tener una convergencia mucho más global, como indica su nombre, lo que significa son menos sensibles a la aproximación lineal, pero podrían ser un poco más lentos. Para finalizar, tengo una comparación acerca de las técnicas numéricas mencionadas anteriormente. En el Newton-Raphson, podemos tener en conclusión que las ventajas es que su convergencia es mucho más rápida y es eficiente cerca de la solución. En cambio, su desventaja es que se utilizan derivadas y no puede tener una buena aproximación inicial. En los métodos gráficos, una ventaja es que es intuitivo y fácil de entender, y la desventaja es que es limitado para sistemas de dos variables que no pueden ser sistemas muy complicados y que no pueden ser muy precisos al ojo humano. En los métodos de eliminación, la ventaja es que simplifica el sistema y puede ser efectivo para sistemas pequeños. En cambio, su desventaja es que puede ser complicado para sistemas muy grandes o no muy lineales.
Y por último, los métodos numéricos generales, la ventaja es que no se necesitan derivadas y puede ser aplicado en una amplia variedad de problemas numéricos. Y la desventaja es que pueden ser más lentos y menos precisos que el método de Newton-Raphson. Bueno, a continuación yo voy a explicarles la implementación del método numérico y resolución del sistema. Para implementar el método numérico utilizamos lo que es las librerías de NumPy, Simp, en lo que conocemos con Colab. Ahora procedemos a definir el sistema de funciones con retorno, en lo cual definimos las funciones, ya sea f1 y f2, las que ya conocimos, y para lo cual, como decía el método explicado, empezaríamos a hacer el jacobiano. Una vez realizado el jacobiano de esto, según las derivadas parciales de la f1 de x1 y f2 de x1, tanto como f2 de x2 y f2 de y2, de la segunda función. Definimos la función tomando algunos argumentos. Definimos lo que viene a ser el método de Newton-Raphson, el cual elegimos para poder calcular las iteraciones según la semilla que vayamos a definir. Entonces, planteamos la estimación inicial convertida a un array y evaluamos la iteración y evaluación de funciones, tal como se puede ver aquí. Ahora, en el bloque if se evalúa si ese determinante es 0, ya que nos podría dar una excepción, la cual vendría a ser la matriz jacobiana es singular intentando con otra estimación. Todo esto viene a verse según la estimación que nosotros elegimos. En este caso vendría a ser x0 igual 0. Ahora, al resolver la matriz según el jacobiano y la menos f de x que se almacenan las soluciones, nos vendría a imprimir la iteración más x, la función de x y el delta de x. Ahora, en caso de que exista algún error, pues si no se encuentra la solución antes del término máximo número de iteraciones que hemos dado, nos van a decir que el método de Newton-Raphson no ha convergido. Podemos ver que el máximo número de iteraciones disponibles que pusimos en este ejemplo es de 50. Muy bien, el cálculo de múltiples semillas para encontrar todas las raíces, para poder acercarnos más a la respuesta más acertada, utilizamos un cierto número de semillas, las cuales se les puede ver aquí, las cuales generan esta lista en un bloque for, desde x0, en el bloque genera la raíz y el método de Newton-Raphson, donde se ven los parámetros de la función, el jacobiano y la lista de semillas. Como podemos ver, los números de iteraciones que se generan según las semillas iniciadas generan un diferente tipo de iteración. En este ejemplo convergió en 15 iteraciones. Al cambiarle el segundo número se vienen a realizar 6 iteraciones y al final se hicieron únicamente 4 iteraciones. Como se ve en el bloque de código definimos las semillas de x0 en la lista, llamamos a la función que hemos creado de Newton-Raphson y almacenamos todo en la variable solución. En el caso de que lo hayamos capturado y imprimimos en pantalla. Bueno, ahora finalmente tenemos lo que viene siendo el cálculo con una sola semilla, vendría en el punto -1, 0 y 2, 0. Se resuelve el sistema encontrado en una sola raíz mediante la variable que guardamos solución con el método de Newton-Raphson. Ahora, finalmente hay una excepción en el caso de que el error se imprima la excepción específica y nos da el número de iteraciones. En este caso vienen siendo 34. Ya, ahora para la parte gráfica simplemente creamos una malla de puntos del rango de interés donde se va a evaluar en la semilla que pusimos lo que viene siendo un sombreado en el dominio de interés. Se puede ver en esta parte. En estas partes del sombreado amarillo son el dominio de donde nos interesan los puntos de iteración en los cuales se encontrarán las soluciones para nuestro sistema de ecuaciones no lineales. Finalmente realizamos el apartado gráfico con simplemente librerías como Matplotlib para poder realizar la parte gráfica, las funciones, los títulos, y al final nos daría el gráfico ya presentado con las soluciones planteadas. Muchas gracias. Concluyendo con la exposición, tenemos las conclusiones sobre los criterios para encontrar todas las raíces del sistema. Al aplicar el método de Newton-Raphson para resolver este sistema de ecuaciones no lineales, se han observado aspectos claves en su teoría e implementación. En resumen, este método basado en la exposición de Taylor y el uso de matriz jacobiana utiliza la aproximación inicial de variables de interés y emplea la matriz jacobiana para iterar hacia la solución mediante actualizaciones sucesivas. Se observó lo siguiente en el uso de este método. Primero, el método presenta una rápida convergencia solamente cuando la aproximación inicial se encuentra cerca de la solución. Sin embargo, si la semilla se encuentra lejos del método, no podrá converger. La semilla inicial está ubicada en el punto -5,5 y podemos ver que el método empieza a buscar, pero después de las 50 iteraciones nunca terminó de converger. ¿Por qué? Porque la semilla no se encuentra cerca de ese punto.
Podemos, por ejemplo, ver cómo en la iteración del 1 a 5 empieza a fluctuar. Tenemos un cambio repentino en los valores de X y Y. Aquí, por ejemplo, podemos ver que va de menos 29, menos 5. Después tenemos que en la iteración siguiente hasta la 28 empieza a subir estos puntos de manera repentina. Aquí baja, aquí sube. O sea, el sistema está fuera de control. Y ya en los siguientes puntos, desde el 38 hasta el 50, el sistema simplemente ya no tiene control y nunca va a encontrar la respuesta, se alejó demasiado. La línea de código para la impresión de cada iteración es excelente para el diagnóstico de lo que sucede en el sistema mientras itera. Así, si variamos el factor a la semilla, como en este caso, podemos evaluar de forma analítica. Este método tiene una convergencia local rápida, que es cuando la semilla se encuentra cerca de la raíz. Sin embargo, como su nombre indica, es ilimitado para encontrar de manera global todas las raíces de un sistema. Para ello, se consideran usar otros métodos o estrategias que amplíen esta búsqueda. Por ejemplo, para garantizar encontrar todas las raíces, se pueden combinar con otros métodos como el análisis del sistema mediante gráficas, o en este caso, analizar múltiples semillas que nos guiamos por medio de una gráfica. Por ejemplo, también tenemos el uso de métodos de disección o de la secante junto con Newton-Raphson puede mejorar la probabilidad de encontrar todas las raíces proporcionando mejores estimaciones de semillas iniciales. Es clave también, como quinto punto, implementar criterios de parada adecuados para evitar la ejecución infinita del algoritmo o convergencia incorrecta. En este caso se implementó en el código una tolerancia en donde mediante la norma se evalúa si la distancia, en este caso el cambio entre dos iteraciones consecutivas delta X es menor que el valor de tolerancia definido, que en este caso fue 1 elevado a la menos 10. El algoritmo se detiene considerando que ya tiene la solución, o sea, la más aproximada. Como conclusión final, para encontrar todas las raíces de un sistema de ecuaciones no lineales es complejo y es recomendable hacerlo mediante la combinación de técnicas analíticas y numéricas. Para garantizar la convergencia de este método, también es necesario tomar muy en cuenta los criterios como la elección de semillas iniciales, que terminó resultando muy importante en esta técnica, y la implementación de criterios de parada y la exhaustividad en la búsqueda de soluciones. Gracias.